Bueno, pues nada, muy buenos días a todos, bienvenidos al evento y bueno, bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es Raúl de la Fuente, no os voy a contar mucho de mi vida, si tenéis algún tipo de interés, pues me podéis encontrar en las redes y así no condenamos a los que tienen poco interés a escuchar todo esto. Vamos a hablar sobre, bueno, ejemplos de diseño de aplicaciones data intensivas como puede ser pues, PayPal, como puede ser Amadeus, como puede ser LinkedIn, como puede ser Kahoot, que estáis utilizando actualmente en este evento. Y bueno, pues como con los ejemplos de estas arquitecturas, pues hemos alcanzado pues, picos de 20 millones de operaciones por segundo, que es una barbaridad, y con respuestas de submilisecond, ¿vale? Bueno, eh, no sé si conocéis este libro, que salió pues, hace 2 o 3 añitos. Es un libro que, desde mi punto de vista, está muy bien. Es de O'Reilly, más bien conocido también como el que sale el jabalí en la portada. Y cuenta a grandes rasgos, pues bueno, además también profundiza en temas como SSTables, LSM trees, bueno, también habla de optimizaciones como Bloom filters, cosas más básicas, a lo mejor como B-tree o índices skip list, pero creo que es fundamental entender los conceptos clave de todas estas tecnologías para luego diseñar más correctamente pues, bueno, pues, arquitecturas de este tipo. Dentro de este libro aparecen, pues bueno, pues he hecho un pantallazo, ¿no? de una de las arquitecturas de ejemplo en el cual sin poner ninguna pegatina, pues bueno, hablaba pues eso de un código en el cual pues accede a una base de datos primaria. Esta base de datos primaria, bueno, puede ser documental, una relacional, bueno, pues aquí no pone ninguna pegatina. Luego, posteriormente, nos damos cuenta que pues, tenemos, pues, bueno, pues debido a temas de escalabilidad o debido a temas de latencia, throughput, incluimos una caché. O también, bueno, para hacer algún tipo de búsqueda de texto plano, una base de datos de filter search. Y además, bueno, como es un mundo asíncrono también, pues bueno, pues la manera de propagar ciertos cambios o, yo qué sé, llamar un backend o enviar un correo, pues también pues aquí tenemos una cola. Sin poner ninguna pegatina, ya os podéis imaginar el tipo bueno, pues de base de datos que podríamos elegir. Aquí, bueno, destacar pues, que tenemos que tomar una base de datos muchas veces como primaria y ir propagando los cambios, es decir, la caché, pues si cada vez que se cambia aquí un valor, pues para que la información esté correlada, pues bueno, pues que tenemos que, en un ejercicio de esfuerzo, disciplina y talento, pues tenemos que ir propagando los cambios en todos y cada uno de los bases de datos que estoy replicando la información. Además, que en el código, pues también tengo que realizar diferentes, de manera programática, tengo que decir, bueno, pues voy a acceder a la caché, si el dato no está en la caché, pues a lo mejor tengo que ir a la información que está en otra base de datos, etcétera, etcétera. Pues bien, esto, pues como a Homer Simpson a veces, pues es un diseño que puede ser muy correcto para diseñar muchas arquitecturas, pero en algunas ocasiones, a la hora de integrar, a la hora de tener que aprender diferentes lenguajes de programación y toda la complejidad que conlleva, nos encontramos que el diseño sobre Apple está muy bonito, pero que luego bueno, pues que nos encontramos que no es lo esperado, ¿no? Es decir, que puede ser un completo desastre. Y esto que nos conlleva a que nos llamen más a las 2 de la mañana, de que el código sea menos legible y que, por supuesto, que sea menos escalable. Entonces, la propuesta me he puesto aquí a tachar cosillas para simplificar un poco la arquitectura que nos proponían en este libro. Y bueno, pues temas de, oye, ¿cómo puedo hacer para validar la caché? ¿Cómo puedo hacer para que la aplicación simplemente se dedique a su business as usual, es decir, a lo que tiene que hacer esa aplicación? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, para la hora de propagar todos estos cambios de manera síncrona, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues con un clúster de Couchbase, pues básicamente puedo resolver todo ello de manera muy sencilla. Es decir, al final, una aplicación simplemente se va a encargar de explotar la base de datos pues, con lecturas, escrituras, queries, que es lo que tiene que hacer. Todo lo demás, la base de datos lo va a gestionar como si fuera un sistema operativo. Es decir, bueno, pues si tengo que consultar, pues a través de un SQL, pues puedo consultar la información. Si quiero, bueno, pues propagar estos cambios, pues también a través del propio gestor, debido a algún disparador o debido a algún evento, pues puedo propagar
ese cambio, pues, por ejemplo, pues para mandar un correo o lo que fuera necesario. También puedo complicar todo esto todo lo que quiera, es decir, bueno, ¿qué pasa si además añado información, un data warehouse? Es decir, pues oye, quiero hacer en el mundo BI o también en el mundo de analítica avanzada, quiero hacer ciertas búsquedas, agregaciones totales sobre mi base de datos total, es decir, agregando además diferentes endpoints. Y luego, pues bueno, pues teniendo diferentes conectores para el mundo BI o un Jupyter o lo que necesita para hacer consultas un poco más intensivas, ¿no? Intensivas me refiero a que van a inspeccionar gran parte de la base de datos o de la información para buscar insights. Pues bueno, pues aquí pues en base a esta información hago diferentes ETLs sobre esta o más base de datos y pues tengo un data warehouse o otros mecanismos para consultar a través del mundo BI o BA si fuera necesario. Bueno, pues vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a tachar pues todas estas ETLs, todas estas complejidades que me puede conllevar esta arquitectura y lo dejo simplemente por lo mismo, otra vez, con una visión del dato único sin necesidad de tener que duplicar, triplicar, cuadriplicar la información. Nos encontramos en que puedo acceder a la información totalmente coherente y sin necesidad de aprender muchísimos lenguajes, solo puedo reutilizar el conocimiento de SQL y siempre, además, accediendo solamente a memoria. Es decir, evidentemente es memoria con acceso a disco, es decir, que va a ser persistente, pero todas y cada uno de los accesos que hace esta aplicación, ¿de acuerdo?, van a ser siempre memory first, es una arquitectura memory first. Esto conlleva, por eso mismo he tachado la parte de la caché y de validar la caché y demás, que el aplicativo, la línea de código es mucho más claro, no tengo que estar haciendo búsquedas a un gestor, luego a otro y luego también invalidando si fuera necesario. Como veis, queda una arquitectura muy, muy sencilla. Volvemos simplemente, bueno, pues tenemos un aplicativo que por lo que sea, pues empieza a tener más llamadas concurrentes, ¿vale? Pues Black Friday, pues en el momento de pandemia que tenemos y a lo mejor pues mis sistemas online pues empiezan a tener una aluvión de nuevos usuarios concurrentes. Bueno, pues encontramos que bueno, tengo 3 servidores de aplicaciones, por ejemplo, o si esto estuviera en microservicios, luego hablaremos de ello, pues multiplicamos la carga por 2 y tenemos ahí pues en vez de 3 servidores tenemos 6 servidores. En esta arquitectura, si quiero seguir manteniendo el throughput, si quiero seguir teniendo los niveles de latencia y rendimiento, pues evidentemente pues tendría que seguir aumentando cada uno de estos gestores. Pero nos encontramos con este problema. Es decir, que si yo multiplico por 2 cada uno de estos gestores y este hardware ahí por debajo, pues es uno de los inconvenientes que tenemos a la hora de tener tantas veces duplicada la información, es que multiplicar por 2 no suele ser pues la regla de matemáticas básica que todos conocemos. Por ello, en Couchbase, básicamente, cada vez que, bueno, pues si tenemos más carga y necesitamos el doble de throughput, la forma de crecer nuestro sistema es lineal. Es decir, cada uno de estos servidores de aplicaciones o, bueno, microservicios van a ir llamando de manera totalmente uniforme, porque tenemos autosharding, a cada uno de los servidores. Es decir, que todos y cada uno de estos servidores de base de datos van a ser susceptibles de recibir peticiones. Esto conlleva a 2 cosas. La primera, que bueno, que evidentemente cada vez que añado un nuevo nodo, simplemente voy a aumentar pues, el tamaño de mi base de datos, es decir, pues necesito más almacenamiento, pero además voy a aumentar el número de peticiones concurrentes que puede soportar la base de datos. Por ello, en este caso, sí que podemos decir que 3 por 2 es igual a 6. ¿De acuerdo? Además, en este caso, podemos hablar también de la alta disponibilidad. Es decir, bueno, pues cualquiera de estos aplicativos accede a la base de datos y cada vez que accede o escribe, mejor dicho, en esta base de datos, va a replicar la información 0, 1, 2 o 3 veces. Replicar la información, como veis, estoy diciendo una vez, no como otros sistemas en los cuales necesito un máster, ¿vale? Un enrutador, que además si lo quiero en alta disponibilidad tiene que estar duplicado, poniendo los balances por encima, con los ficheros de configuración. Aquí tenemos una arquitectura masterless, es decir, no necesitamos ningún intermediario entre
el aplicativo y entre en la base de datos. Por ello, añadir, como hemos dicho antes, un nuevo nodo es tan fácil como añadir un nuevo nodo. Y la información va a ser automáticamente, por este auto-sharding, rebalanceada. Además, pues como estaba diciendo, cuando escribimos en uno de estos nodos, también la información va a ser replicada 0, 1, 2, 3 veces. En este caso, como podéis ver, se replica en el servidor N la información que hubiera en el servidor 1. En el caso de que el servidor 1, por lo que fuera, pues se cayese, automáticamente, sin necesidad de quórum y necesidad de un 51% estricto que tenemos en muchos sistemas, esta réplica va a promocionar a ser activa. Y este servidor de aplicaciones número 2 va a poder acceder a la información de la réplica que estuviera, en este caso, activa en este momento. No obstante, de manera programática, nosotros podemos acceder, si quisiéramos, a la réplica si quisiéramos, ¿de acuerdo? Para, bueno, pues por lo que fuera, ¿no? Por una decisión de negocio o lo que fuera. Esto, el hacer switch, es decir, el cambiar de réplica a activo, el tiempo que se necesita para hacer este auto failover, la palabra auto la vamos a pronunciar mucho durante esta sesión, es de manera básicamente automática, muchísimo menos tiempo, estamos hablando de muchos órdenes de magnitud menores que el buscar hacer quórum, el elegir, por ejemplo, entre un primary y un secondary y demás, ¿vale? Además, que como veis, somos más eficientes porque no necesitamos dos copias de la información para tener la que se podría hacer, evidentemente, pero con una sola copia somos igual eficientes porque podemos seguir funcionando sin problemas si se cayese un nodo. De acuerdo, os he hablado que teníamos SQL, a diferencia también de otros gestores, tenemos un SQL completo. Llamamos Nickel, es una implementación sobre el estándar SQL++, que básicamente este estándar es una forma de consultar JSONs. ¿De acuerdo? Aquí, cuando digo que es un SQL completo, me refiero a que tenemos un SQL con joins, outer joins, inner joins, left joins, right joins, lo que queramos, agregaciones, incluso funcionalidades que los sistemas tradicionales añadieron en sus etapas más maduras. Hemos sido la primera base de datos no SQL en añadir Windows Fusions, CTEs, Table Expressions, Index Advisor, CBOs a la hora de acceder a las consultas. En definitiva, una serie de características que tienen los gestores maduros en el mundo tradicional, pues nosotros también los hemos incluido en el mundo no SQL. Con ciertas ventajas. Hemos dicho que teníamos filter search. Además, sin necesidad de duplicar la información, existen gestores de filter search, como ya os conocéis, pero lo interesante de todo esto es que vamos a consultar sobre este lenguaje completo de SQL, podemos consultar ambos índices, índices inversos de filter search con índices convencionales B-tree o optimizados en memoria como strip-list. Entonces, en esta consulta, en paralelo, vamos a evaluar sobre los mismos datos, es decir, con el dato único, vamos a evaluar la consulta con un índice inverso, con todas las ventajas que tiene de tokenización, sinónimos o lo que fuera necesario. En este caso, pues un dataset que tengo de cervezas y quiero saber, pues, bueno, pues todas las que tengan descripción, no solamente afrutado, sino fruta, ¿de acuerdo? O cualquier otro sinónimo que se os ocurra. Y además, bueno, pues una graduación, pues, de lo que fuera, ¿vale? Esto también, pues podemos hacer lo que queramos. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasaría en un gestor tradicional si pusiera descripción, like, fruta, porcentaje? Pues rompería totalmente los índices y tengo que hacer un full scan. En este caso no, porque nosotros al utilizar índices inversos en combinación de Solve Tree y además con datos únicos, pues tenemos las capacidades de lanzar en paralelo para que esta consulta sea súper eficiente y bueno, va avanzando en el ciclo del speed plan para obtener unos tiempos de respuestas totalmente efectivos y súper buenos. También comentaba, destacar de nuevo, que a través de SQL puedo resolver a través de índices, como el sistema OLTP convencional, como veis aquí, que básicamente queremos hacer muchas consultas en paralelo, obteniendo poca información. O puedo hacer, pues, a final de mes, un informe de agregación de cuántas,
ofertas he lanzado este mes, o cómo pues para hacer real time de peticiones, bueno, pues yo qué sé, de lanzar campañas en real time. Bueno, normalmente lo que tengo son sistemas que, bueno, pueden ser en batching o no y demás, pero tengo que ir haciendo diferentes integraciones. Con los mismos datos puedo lanzar un MPP, que es Massive Parallel Processing, porque, como sabéis, el lanzar una consulta con índices de este tipo de grabaciones no puede ser eficiente. Y entonces, con una consulta que va a ser resuelta por fuerza bruta, puedo lanzar campañas, promociones en tiempo real. Bueno, entonces tengo en un solo gestor ambas capacidades. Además, os he hablado un poco de venting. Esto es una funcionalidad que también me gusta muchísimo. Básicamente, en base a un cambio que ocurra dentro de la base de datos, puedo, bueno, pues realizar una serie de operaciones, ¿de acuerdo? Llevar un backend, enviar un correo, lo que fuera necesario. A veces se compara un poco esta funcionalidad con triggers, un post-trigger del mundo tradicional, pero yo creo que es mucho mejor, tiene muchas más funcionalidades como son las que tenemos aquí, ¿vale? Podemos, qué sé, notificar, ya que es una base de datos en memoria, Couchbase, podemos notificar antes de que expire un carrito de la compra que estamos realizando en un momento dado, sin necesidad de tener más complejidad dentro del código. O podemos monitorizar pues, diferentes umbrales y cuando son sobrepasados, pues avisar, propagar cambios y enriquecerlos en tiempo real. Es decir, bueno, pues toda esta información pues, luego la puedo llevar a un Kafka o lo que fuera necesario, ya masticadita para propagarla a otros sistemas. Y bueno, también pues mecanismos más convencionales, como estaba diciendo, borrado en cascada o lo que fuera necesario dentro de vuestro gestor. Como os podéis imaginar, una de las preocupaciones que podéis tener en base a este crecimiento que tenemos en un gestor es, bueno, vale, Raúl, pero si yo hago una campaña en tiempo real, puede que afecte a mi mundo operativo, ¿no? Porque al final esto es una aplicación CPU intensiva. Pues bien, nosotros dentro de Couchbase tenemos lo que llamamos Multidimensional Scaling. Es decir, tenemos la posibilidad de desplegar todos los servicios dentro de todos los servidores, que es algo convencional en un entorno de desarrollo. Podemos combinar en base a diferentes características, cuando es memoria intensivo, cuando es CPU intensivo, en base a diferentes entornos de test, que puede escalar un poquito mejor, y luego un entorno de producción, aunque podemos elaborarlo así, por simplicidad, pero siempre se recomienda que cada uno de los servicios esté por separado. Esto tiene dos ventajas. La primera ventaja es que, como comentaba, cada uno de estos servicios puede estar aislado de los demás y pueden crecer de manera totalmente aislada. Que, por ejemplo, es decir, si en un momento dado hay alguna actividad de analytics, pues evidentemente el mundo operativo no se va a ver afectado. Además, como estaba comentando, puedo combinar, es decir, oye, el servicio de query es muy CPU intensivo y el servicio de índices es muy memoria intensivo. Pues bueno, podría combinar estos servicios para exprimir los recursos que tengo por debajo. O el servicio de data, al final, pues puedo ir creciendo, haciendo un scale out de los servidores de data que son más baratos y no necesitan tanta memoria, no necesitan tanto disco. Entonces, en definitiva, puedo elegir hacer un scale up o un scale out en base a la casuística de los servicios que estuvieran aquí. Además, no solamente tiene estas ventajas, sino si yo en el servidor 2 sé que tengo un problema, sé perfectamente, puedo ir a la causa raíz de este problema porque sé que el servicio que está desplegado es el servicio de índices. Entonces, ya tengo un primer paso a la hora de interactuar con este error de una forma mucho más sencilla y mucho más eficiente y ir al grano, al cuello de botella que pueda tener. Todo esto se puede ser trasladado al mundo de Kubernetes. Nos llevamos muy bien por Kubernetes por nuestra propia arquitectura. Al final, el tener topologías extrañas, elegir un Sardine, el tener una arquitectura maestro-esclavo, conlleva a que a la hora de definir el YAML de definición del Kubernetes Operator, crea dificultad. ¿De acuerdo? Nosotros, a pesar de que tengamos estado, evidentemente todo lo que tenga datos complica, pues somos casi, nos comportamos casi como una aplicación sin estado, porque básicamente podemos ir creciendo estos servicios en base a las demandas que tengan los microservicios que estén desplegados en el mismo namespace, tema de cercanía. Y bueno, dentro de Venting también, en el caso de Venting sí que es un servicio sin estado. Entonces, podemos incluirlo o no incluirlo si fuera necesario en un momento dado. Por ejemplo, yo qué sé, campañas, promociones, con todos los casos de uso que hemos visto. Y puedo poner o quitar estos servicios en el caso de que, bueno, pues
oye, que se acerca la campaña de Black Friday. Bueno, pues una semana antes puedo ir viendo los sistemas, haciendo diferentes capacity plannings para saber cómo puedo crecer este sistema de una manera más eficiente e incluso crecer bajo demanda en base a diferentes, tenemos más de 100 indicadores, 144 indicadores, en el cual puedo crecer tomando un indicador mucho mejor que el de la CPU, porque a lo mejor si yo digo, oye, voy a crecer mi base de datos cuando alcance una CPU del 90%, pues puede ser resolver, pues bueno, es como apagar un fuego con una gasolina. Entonces podemos tomar diferentes indicadores para ir viendo la casuística mucho antes de cómo va a ir creciendo el número de usuarios concurrentes en lo que fuera y tomar decisiones con nuestro Kubernetes Operator. Tuvimos la suerte de elegir Kubernetes en sus inicios, en 2016, y bueno, y esto nos ha conllevado que tengamos una madurez extrema dentro de nuestro Kubernetes Operator. Es más, el año pasado nos dieron el premio OpenShift, Red Hat, nos dio el premio al mejor operador, ¿de acuerdo? Existen 5 grados de madurez, 5 cinturones, y nosotros tenemos el cinturón mayor de madurez dentro de los operadores que existen en el mercado. Pues bueno, aquí una serie de características, es decir, me olvido, bueno, puedo hacer actualizaciones del sistema sin necesidad de pérdida de servicio, haciendo un roll upgrade, como se estaba comentando, crecer bajo demanda, bueno, temas de si se cae un pod, pues arrancarlo automáticamente, bueno, el 95% de las actividades de un DBA o un DevOps en una base de datos quedan relegadas al Kubernetes Operator. Temas de autentificación, autorización, todo ello con nuestro Kubernetes Autonomous Operator pueden ser resueltos. Temas de backups, os he comentado que el tema de auto aparece muchas veces, monitoring, tenemos de manera nativa, pues bueno, tenemos un exporter de Prometheus y Grafana. En definitiva, todo en conjunto conlleva que, bueno, que simplifica muchísimo la arquitectura y además, bueno, pues tener unas capacidades extras en nuestro sistema para que no tengamos que estar pensando todo ello y tener bueno, una capacidad de reacción más tardía en lo que pudiera pasar. Luego también hablaba de que nos llevamos muy bien con el mundo de Kubernetes y el mundo de los microservicios. Aquí hay varias cosas que quiero destacar. La primera, bueno, pues aquí una base de datos, pues por ejemplo, una base de datos que me encanta, que es Postgres, la podría meter en un container, ¿vale? ¿De acuerdo? Estupendo. Pero ahora bien, ¿esta base de datos va a resolver la demanda de todas las características que me da ahora mismo los microservicios? Es decir, si yo tengo aquí diferentes dominios de microservicios, vamos a imaginar que he hecho un diseño con DDD y tengo diferentes dominios de microservicios. ¿Va a resolver una base de datos como Postgres o como alguna otra? Pues bueno, pues cuando creciera más esta base de datos, este número de microservicios que por aquí, ¿cómo va a responder a la demanda y de las características que tienen todos estos microservicios? Pues bien, Couchbase pues, puede hacer esto, es decir, al final tiene nuestro key store, es multitenant y puedo ir dividiendo en base a las necesidades que tuvieran estos dominios de microservicios y puedo ir creciendo no exactamente de la misma manera, pero casi de la misma manera que me demandan estos microservicios para ser más competitivo, para tener una mayor, vamos, unos mejores, una arquitectura más sencilla, en definitiva. Es decir, no tener que complicarnos la vida a la hora de diseñar todo esto y que el gestor, pues, al final, haga todo lo que yo necesite. También, bueno, un poco resumiendo todo en conjunto, sé que es mucha información en un poco dado, pero bueno, vamos a pensar que hemos programado cualquier aplicación con Go, con Java, con .NET, Node.js, PHP, Python, Scala, Ruby, tenemos una serie de SDKs más, pero bueno, voy a poner aquí algunos de los más famosos. Al final, lo que tenemos es un Smart Client, ¿de acuerdo? Por eso mismo, no accedemos a ningún load balancer, recordar, no accedemos a ningún enrutador que tenga algunos ficheros de configuraciones triplicados normalmente por el tema de que si pierdo esos ficheros de configuraciones, pues he perdido dónde está hecho el sharding. Entonces, accedo a la información a través de este SDK que básicamente sabe previamente pues, dónde tiene que acceder la información y por eso somos tan rápidos, porque a diferencia de otros algoritmos, como puede ser el algoritmo Gossip, al final existe un tránsito de la información porque tengo que interrogar dónde va a estar la información de alguna manera.
En el caso de Couchbase, básicamente, oye, necesito este dato, este key, pues accedo a este key a través porque sé que está en el servidor 1 y la réplica está en el servidor N. Entonces puedo acceder a cualquiera de los dos porque estamos jugando al mismo juego. Y como estamos jugando al mismo juego, pues sabemos dónde está la información. Luego, pues el resto de servicios que os estaba comentando. He puesto aquí un montón de cuadraditos, básicamente para decir que podemos escalar. Todos los servicios pueden escalar scale out o scale up, es decir, añadir más memoria, añadir más CPU, como la arquitectura moderna, o añadir más instancias, pues como se realiza prácticamente en un sistema pues, de microservicios. Como veis, evidentemente, pues los clientes pueden hacer también por SQL, pueden acceder a la información a través de este servicio. Este servicio, que va a ser CPU intensivo, bueno, podemos crecer en base a la demanda, el número de usuarios concurrentes que tuviera. Este servicio de SQL se apoya en los servicios que pueden estar o no. Es decir, si yo no utilizo Filter Search, pues yo no pongo Filter Search. Pero como veis, evalúa en paralelo la información si es consultada. Esto es interesante también porque en algunas ocasiones ni siquiera tengo que hacer los datos, porque si hago un push down, es decir, que cuando hago un select información from lo que sea, en algunas ocasiones en el propio índice ya tengo la información suficiente para resolver la consulta. Entonces, no necesito ir a los datos. Por tanto, en algunas ocasiones, incluso, si hago un select asterisco, evidentemente, pues probablemente no esté toda la información en el índice, puedo resolverlo o no accediendo a los datos. Pues bien, ¿cuál es la magia de todo ello? ¿Cómo se entera tanto los servicios de Filter Search como el servicio de índices, cómo se entera de todos estos cambios que están ocurriendo? Internamente lo que tenemos es un streaming, digamos, en nuestro streaming se llama DCP, ¿vale? En este streaming, básicamente, los diferentes servicios que tenemos dentro de nuestro clúster Couchbase, pues se suscriben a ese streaming y van actualizando la información que sea necesaria. Por tanto, cada vez que hago una actualización, cada vez que hago una inserción, cada vez que cambio un atributo, además puedo cambiar un atributo a nivel de subdocument, puedo cambiar un atributo con diferentes usuarios concurrentes, cambiar diferentes atributos del documento sin necesidad de traerme todo el documento, como puede ser alguna base de datos en memoria, pues tienes que traerte todo el documento. En este caso, bueno, pues todos estos cambios que vayan apareciendo o un borrado, pues comúnmente se llama un tombstone, pues van siendo propagados a los diferentes servicios. Además, este mismo streaming podemos propagar para tener geolocalizada o distribuida la información en diferentes partes del mundo, del territorio nacional. ¿Por qué? Bueno, pues por varios motivos. El primer motivo que podemos encontrar es que quiero tener un mecanismo de disaster recovery. Un mecanismo de disaster recovery, pero que además, es decir, si yo tengo una base de datos en Europa, una en Estados Unidos y otra en Australia, las tres bases de datos pueden ser bases de datos activas. Es decir, normalmente cuando tengo pues, en algunas ocasiones un rack de base de datos, tengo que tener una base de datos activa y una base de datos en stand-by. Es cierto que esta base de datos en stand-by puedo consultarla, pero no puedo modificarla. Nosotros sí. Nosotros tenemos mecanismos en el cual si tengo aquí una serie de microservicios que estén atacando a la base de datos de Estados Unidos, también puede haber una serie de microservicios que estén atacando a la base de datos de Europa. E incluso puedo hacer topologías extrañas como que esta base de datos en Australia, pues que sea solamente que esté en stand-by, ¿vale? ¿Qué es lo interesante de todo esto también? Bueno, alguno de vosotros puede preguntaros, ¿y qué pasa si modifico el mismo documento en ambas zonas? Pues bien, tenemos en el propio protocolo de Cross Data Center, tenemos mecanismos de resolución de conflictos para, o bien, tener que gane la última actualización, que gane el que tenga un mayor número de revisiones, es decir, un mayor número de actualizaciones, o incluso como somos una base de datos flexible, y sin esquema, que que podamos elegir hacer una especie de merge, que podamos elaborar un documento que tenga una mezcla entre ambos atributos. Además, fijaros que también en el tema de hacer una topología lo más flexible posible, es decir, que imaginemos que
que en este caso, en la base de datos de Australia, solamente accedo a la información de ventas. ¿De acuerdo? No tengo por qué suscribirme a todos los cambios. Este Cross Data Center, es decir, puede estar Australia parado 20 días, que no pasa nada. Básicamente, desde el principio de los tiempos, puedo suscribirme a ese offset y actualizar la base de datos cuando sea necesario. Luego tenemos el servicio de vending, como habéis visto, también es un servicio, en este caso, sin estado. Básicamente, esto voy a crecer también linealmente. Va a ser el número de operaciones que quiero hacer por segundo. Pues, por ejemplo, yo que sé, uno de las organizaciones que está utilizando esta arquitectura, pues que es una cadena de comida rápida muy, muy conocida. Pues bueno, tú cuando pides una pizza y tu pizza va a ser enviada, pues te mandan un correo electrónico. Bueno, pues básicamente ese correo electrónico, sin necesidad de mecanismos extras, pues está inspeccionando y sabemos que cuando esa pizza acaba de salir del horno o está a punto de salir, puedes mandar un evento para que mande ese correo y lo mande solo una vez. Garantiza también eso. Luego también tenemos conectores. Aquí he puesto unos cuantos. También tenemos conectores, por ejemplo, con Elasticsearch, que en algunas ocasiones en que tengamos este servicio, pues existen organizaciones que tienen muy integrado que Elasticsearch es una excelente base de datos, sobre todo de nicho en ese aspecto. Y bueno, pues aquí también, pues si queremos suscribirnos a Elasticsearch, mejor dicho, Elasticsearch se conecta a nuestro DCP, pues podríamos duplicar la información para utilizar ese tipo de índices en Elasticsearch y todas las funcionalidades que tengamos alrededor de este gestor. Con Kafka, por ejemplo, os he hablado antes de LinkedIn. LinkedIn, por ejemplo, es una casa Confluent, como muchos de vosotros sabéis, una casa Kafka. Pues bueno, nos llevamos muy bien con Kafka, tenemos un Call Connector, porque básicamente hablamos casi el mismo idioma, es decir, al final Kafka lo que hace es conectarse a este streaming de datos. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, Spark Streaming también, si queremos conocer algún tipo de procesamiento de etiqueta negra. Luego también el servicio de analítica. Como os he comentado, son servicios de CPU intensivos que también tengo aislado por lo que fuera. Bueno, pues este servicio de analítica, pues también pues, tenemos un conector en el cual Spark puede acceder a la información, de agregar la información de analítica que ya previamente, sin necesidad de ETLs, pues ya está masticada para lo que se quiera hacer posteriormente, en un Talent, yo qué sé, en un BI, también pues, en un Jupyter Lab, lo que sea necesario, ¿no? Porque también, evidentemente, podemos acceder a través de nuestro SDK, ¿vale? A la información, pues a través de nuestros SQLs, que va a ser resuelta de manera por índices o por fuerza bruta con los servicios de analíticas. En definitiva, todo conlleva, pues bueno, pues una base de datos que por aquí van los tiros un poquito, ¿no? En el sentido de que básicamente la base de datos al final tiene que hacer simplemente el tema de que queremos simplificar las arquitecturas y que una base de datos simplemente, pues que quiero leer, escribir y hacer alguna consulta. Ya está, no me quiero complicar en hacer muchas más cosas y que sea lo más automáticamente gestionado posible. Entonces, aquí tenéis una arquitectura general y bueno, y básicamente pues esto es un poco lo que quería contar. También quería dejar unos pequeño hueco para alguna pregunta y bueno, y con esto pues daros las gracias por asistir a esta sesión y os haya conseguido entusiasmaros un poco en esta clase de arquitecturas como me gustan tanto a mí, pues bueno, también entusiasmaros a vosotros para animaros a probar esta clase de gestores. Aprovecho también este pequeño huequecillo para comentaros que tenemos un evento con más de 100 charlas de nada de bullshit, todo charlas hechas con mucho cariño alrededor pues, de acidity, transaccionalidad, eventing, durabilidad, buenas prácticas,
Es un evento gratuito, así que os animo a que vayáis y que os apuntéis. Es un evento muy, muy chulo. Voy a dejar aquí en el chat voy a dejar aquí en el chat la página y que, bueno, pues que sepáis que tenéis la posibilidad si os ha interesado.